Yo fui el que tomó la decisión de cometer el pecado. Y había un momento más fuerte todavía cuando yo sentía esa rabia hacia mí, que era el momento exacto donde yo pude haber evitado ese pecado. Cada pecado es una elección libre que tú cometes. Cada pecado que tú cometas en la vida es una elección libre. Como elección tú tienes el momento de decidir si lo cometes o no lo cometes. Así sea en un microsegundo, en lo que sea, tú tienes la decisión de hacerlo. Y esa decisión te la muestra el Señor. En este justo momento pudiste haber dicho, no lo hago. En ese momento exacto le pude haber dicho a mi primer novia, no vamos a estar juntos, no vamos a fornicar, llamémoslo por lo que es, no vamos a fornicar. En ese mismo momento yo pude haber dicho, no voy a vengarme de esta persona. En este mismo momento el Señor me puso, no voy a pensar en matar a esa persona, voy a orar por ella. ¿Cierto? Entonces, esos momentos cuando cuando estás frente a frente con la verdad, porque literalmente todos esos pecados es estar frente a la verdad, porque te están diciendo por qué te condenaste. Literalmente. Tú no tienes cómo decir no, tú no tienes cómo excusarte o decir, es que fue porque la situación me lo permitió, es que mira que yo estaba muy deprimido. No. O sea, tú no puedes escapar de esa verdad. Entonces, en ese momento, cuando el Señor te muestra la elección que tú tomaste, que fue hacia el pecado, en ese momento es mayor la rabia. O sea que Termina todo. Perdón, Jorge, en ese momento que tú experimentas esa rabia, es como, por así decirlo, experimentar el rechinar de dientes de lo que habla la Sagrada Escritura, de los condenados. Para Perdón. allá iba. Okay. Señor, me hizo entender qué era el rechinar de dientes. Y el ejemplo es muy palpable para nosotros. Basta que miremos un niño pequeño cómo le da rabia. Cuando un niño siente rabia, ¿qué es lo que hace? Hace esto. ¡Ah! ¿Cierto? Sí. Ellos normalmente lo expresan. Así es. El hecho de hacer esto es tanta la rabia, tanto el rencor, tanto el odio que sientes en el infierno que tus dientes crujen, se parten, porque tú estás haciendo eso. Ese es el rechinar de dientes, porque tus dientes rechinan de lo que lo mueves, de lo que dices, no, no, o sea, es tanto, tanto, tanto que ese es el rechinar de dientes. Así me lo hizo entender el Señor. En el infierno, tú literalmente, la pena más fuerte que sientes es la pena de daño. La pena de ya no tener jamás a Dios. Alguien me preguntaba alguna vez sobre esas visiones de otras personas que han visto lo que hacen los demonios con las almas condenadas. Yo les decía, prefiero sentir eso, prefiero que me piquen a pedacitos, me vuelvan a construir y me vuelvan a picar, a no sentir a sentir la ausencia de Dios en mi alma. Yo prefiero literalmente que hagan conmigo todo lo que quieran, pero tener a Dios en mi corazón. En el infierno tú ya no lo sientes. En el infierno ya no está Dios contigo. Has apartado a Dios de tu vida por tus pecados. Eso es lo que yo sentí. Por eso yo te decía que al principio, que este testimonio mío es como más particular, porque yo nunca he escuchado a alguien hablando de la pena de daño, como el Señor me la mostró, como la ausencia de Dios, sino que he visto testimonios que hablan lo que hacen con las almas condenadas. La ausencia de Dios te la voy a manifestar de esta manera. Antes que yo me entregara a Dios, que vivía con mis padres, mi mamá, siempre que yo salía de la casa, me daba la bendición. La bendición. Y
el momento en que ella me da la bendición, yo siempre sentía como una especie de tranquilidad. Seguridad. ¿Cierto? Si mi mamá no me daba la bendición porque había peleado con ella o porque estaba disgustado con ella, yo salía de mi casa con una zozobra. Esa pequeña porción de tranquilidad la siente tu alma porque es Dios quien está tocando la puerta. Porque es Dios quien está ahí. Así sea pequeña, tú sientes un grado de tranquilidad. En el infierno ya no hay tranquilidad, ya no hay nada, ya no hay alegría, ya no hay chistes cómicos que te saquen una sonrisa, ya no hay situaciones que a ti te den una palmadita en la espalda porque todo va a salir adelante. No hay nada de eso. En el infierno es una condenación eterna por los pecados que tú cometiste, porque tú decidiste sacar lo único bueno, lo único digno, lo único venerable de tu vida. Porque te dedicaste a tener como digno, bueno y venerable otras cosas. La satisfacción del cuerpo, la satisfacción de los sentidos, tus propias decisiones. No recuerdo a quién se lo escuché alguna vez, pero Dios solamente hay uno, ¿cierto? Obviamente. Y no hay nada peor que hacerte un Dios a tu imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque ya no estás diciendo que hay un solo Dios. Hay un Dios acomodado a tu propio parecer. Entonces hay miles de dioses, hay millones de dioses. Somos 9.000 millones de personas en este planeta. Hay 9.000 millones de dioses, no hay uno solo. Por eso, cuando nosotros empezamos a perder de vista a Dios, relativizamos a Dios, lo que Él nos mandó. Cuando no estudiamos su doctrina, perdemos de vista a Dios y lo relativizamos. Pensamos que para unos Dios es algo, Dios perdona esto, Dios hace esto, Dios no se va a molestar con aquello, pero Dios es uno y su palabra es fiel. Cuando nosotros nos dedicamos a estudiarlo a Él en las escrituras, en el catecismo de la Iglesia Católica, en todo lo que tenemos de tradición oral de la Iglesia, vemos que hay un solo Dios y nunca se contradice, nunca. Cuando nosotros cometemos pecados, o al menos digamos que yo me entregué a Dios hace 13 años, los pecados que yo vi durante ese periodo de haberme entregado a Dios es porque hice de mi religión algunas cosas, las volví paisaje, es decir, como cuando uno ve un cuadro. Uno ve un cuadro muy bonito, un Van Gogh de primer vez y uno se asombra. Vuelves al día siguiente y uno es asombrado. Pero en la medida que sigas viéndolo, pierdes el asombro, pierdes el interés. Ya se te vuelve paisaje. Es una pincelada más. Si nosotros tenemos a Dios siempre, siempre en el primer lugar, si siempre estamos atentos a lo que Él nos dice, si siempre somos alegres y asombrados de su obra, nunca lo vamos a poder, nunca lo vamos a dejar pasar de vista. ¿Qué me pasó a mí y por qué este testimonio, como me lo ha hecho sentir Dios? Porque Él quiere que todos nosotros corrijamos nuestro rumbo, corrijamos nuestro caminar, que no nos sintamos santos solamente porque emprendimos un camino de santidad. La santidad es de toda la vida, hasta el último segundo de tu vida. No hay un grado honorífico, no hay una graduación. La graduación es el momento de la muerte. En un segundo antes de tu muerte puedes perder la graduación, puedes perder la santidad. Entonces el Señor lo que me muestra aquí es que todos nosotros, si hemos emprendido un camino de santidad, conociendo a Dios, entregándonos a Dios, para los que aún no han comenzado,
hay esperanza de que todo lo malo que hagamos, si acudimos a la confesión, si acudimos al sacramento de la reconciliación, como es conocido la doctrina, Él nos perdona. Ese testimonio es de esperanza. Este testimonio no es para que nos sintamos condenados porque tenemos pecados desde niño que no hemos confesado y nos vamos a condenar. No, es para que sepamos que tenemos pecados desde niños, que no hemos confesado y que tenemos el sacramento de la reconciliación, esa gran ayuda que nos está dando Dios para ir a pedirle perdón, para podernos santificar. Jorge, cuando te pasa todo esto, tú antes de que estuvieras esos 37 días, si es correcto, ¿verdad? 37 días en estado de coma, antes que a ti te sucediera esto, tú ya eras anteriormente un católico practicante de comunidad, de sacramentos, ¿verdad? Entonces aquí viene la interrogativa, Jorge. Si tú eras un católico practicante de sacramentos y todo esto, ¿cuál era la razón que te estaba llevando a la condenación? Vuelvo y te repito, muchos pecados uno los vuelve paisaje. Muchos pecados uno simplemente los cometió, sabía que están malos, pues que estaba mal, pero no los tuviste presente en el momento de pedir perdón. No los confesaba. Porque cuando, exacto. Okay. Muchas cosas de niños, para mí era algo de niños, era algo que simplemente pasó hace mucho tiempo, que ya había pasado, que no era una carga para mí, entonces no los confesé. El Señor me quería más purito en mi caminar, más purito en mi rectitud de intención. El Señor a mí me permite esto para, obviamente, primero, pues, es un apostolado conmigo mismo, todos los días me tengo que recordar todo esto. Segundo, para que los demás entiendan que el Señor, cuando te pide santidad y te pide perfección, es santidad y perfección. Lucha, ¿cierto? Porque tú puedes cometer pecados hoy, mañana, siempre vamos a estar cometiendo pecados, pero la diferencia entre un pecador y un santo es que los dos cometen los mismos pecados posiblemente, pero el santo se confiesa, el pecador lo deja pasar, ¿cierto? Muchos de estos pecados, siguiendo con la respuesta a tu pregunta, yo llegaba a la confesión algunas veces sin cumplir lo que la teología del sacramento de la confesión dicta sobre lo necesario para recibir el perdón. Okay. Entonces, muchas de esas cosas yo no las entendía hasta ahora. Dentro de la teología de la confesión, del sacramento de la reconciliación, hay unas, por decirlo así, guías que tú debes cumplir para solicitar correctamente el sacramento de la reconciliación. Primero, haber hecho un examen de conciencia. Este examen, y eso lo pueden mirar en el catecismo y ven que yo no les estoy diciendo nada de mentiras, es decir, así está establecido el sacramento de la reconciliación. Un examen de conciencia que te permita entender desde niño cómo has pecado contra Dios. Ese era mi punto más débil, el examen de conciencia. Llegar a divulgar los pecados como debe de ser, ¿cierto? Porque esta es una frase que me dijo mi director espiritual. El diablo quita la pena para pecar, pero pone la pena para confesar tus pecados. Literalmente, cuando llegaba a la confesión, no divulgaba todos los pecados porque me daba pena algunos. Que no a gusto diciéndole eso al sacerdote. Y acá voy a hacer cuña en algunas personas que me han manifestado algunas situaciones que llegan donde el sacerdote y les dice, pero yo cómo le voy a decir eso, qué pena que el sacerdote me escuche diciéndole eso. No, tienes que decírselo. ¿Por qué? Porque primero es un acto de humildad que está asociado al sacramento de la reconciliación. Segundo, el sacerdote no lo necesita escuchar por morbo
sino que lo necesita escuchar para entender la magnitud de tu pecado y con esa magnitud imponer la pena necesaria para expiar tu pecado, ¿cierto? No es lo mismo que tú le digas al sacerdote, ay, sacerdote, es que mire, me robé, no sé, ponle 50 pesos allá en México, lo que valen 2 tacos, creo. Me robé 50 pesos. Ok, no hay problema, pero no es lo mismo decirle me robé 50 pesos a decirle me robé 50 pesos a un indigente que no tenía que comer, ¿cierto? Ahí van viendo el por qué uno tiene que decir los pecados tal cual son, en magnitud y en cantidad, en magnitud y en cantidad. Exactamente. Vuelvo y repito, eso le ayuda al sacerdote a saber cuál es la magnitud de la pena que te debe imponer. Y es un acto de humildad que Dios está esperando de ti como hijo suyo para que puedas acceder al perdón. Otro punto más de la teología del sacramento de la reconciliación. Que tú llegues con arrepentimiento, con propósito de no volver a cometer ese pecado. En muchas ocasiones uno llega con remordimiento, pero no con arrepentimiento. Es decir, llegas con el sentimiento de haber fallado, pero no llegas con la intención de no volver a fallar. Exactamente. ¿Cierto? Dos cosas muy diferentes. Entonces, muchas veces el católico o quien está acercándose al sacramento de la reconciliación sabe que ha fallado, pero no sabe a quién le ha fallado y no debe volver a hacerlo. O sea, sé que, por decirlo así, sé que le fui infiel a mi esposa, por decirlo así. Llego, ay, padre, vea, le fui infiel a mi esposa, pero el sentimiento de remordimiento es contra la esposa, no contra Dios. El sentimiento de remordimiento es simplemente porque hiciste algo en contra de la ética, pero el arrepentimiento te eleva todavía mucho más y te lleva a entender que con ese pecado de adulterio ofendiste a Dios, a quien dio la sangre por ti, toda su sangre y hasta la última gota de agua la dio por ti. Entonces, mira, dos cosas muy diferentes. Por eso uno tiene que llegar arrepentido. Me han hecho también la pregunta, Jorge, pero ¿cómo me arrepiento de algo que hice tan chiquito si eso fue de tan pequeño? Pídele a Dios esa gracia. Se la puedes pedir. Si tú sabes que cometiste pecados que posiblemente no los recuerdes, pero los cometiste contra Dios, acércate al sacramento de la reconciliación con ese dolor de haber ofendido a Dios, de quien te hizo, de quien te pensó desde toda una eternidad, desde quien sopló un aliento de vida en ti, por quien pagó todos tus pecados. Siente ese arrepentimiento, siente ese dolor, que ese dolor te ayuda a recibir el perdón de Dios. Y fíjate que eso que estás comentando, pues es fracturar nuestra unión con Dios. O sea, el pecado nos aleja muchísimo de Dios, o sea, nos fractura. Y también es importante algo que tú mencionaste, el que pecamos desde que somos niños y luego cuando llega la etapa de la primera comunión y de prepararnos para esa primera confesión, pues yo creo que también aquí es un llamado a los que, bueno, a los que somos padres. Somos los primeros evangelizadores de nuestros hijos, somos los primeros formadores, pero Jorge, hay gente que se dedica a ser catequista, forman a los niños y a veces esa formación es muy light en cuanto a hacerle conciencia a los niños de cómo es el pecado, su consecuencia y la gravedad, ¿no? Y de aprender a confesarnos, de saber hacer una buena confesión, porque imagínate, si no sabemos confesarnos y vamos a contar los pecados del vecino, de la suegra, del hermano, del papá,
papá que me hizo, que no sé qué, o a veces buscamos al sacerdote como un psicólogo y no como un confesor. Entonces yo creo que también ahí está el error, ¿no? De que no hemos tenido una buena formación y eso es muy importante. Yo escuchaba que tú comentabas que pues también no cumplías con la penitencia, ¿no? Que el sacerdote te daba y que eso también era consecuencia de haberte llevado al borde de la condenación, ¿es cierto? Así es, Gaby. Para complementar el punto que estabas mencionando, yo creo que a nosotros nos falta no solamente entender qué es el pecado, sino que con el pecado a quién estamos ofendiendo. O sea, nosotros creo que tenemos, o muchos de los católicos que conozco, en mi caso puntual, mucho tiempo, no entendíamos a quién estábamos ofendiendo con estos pecados. El pecado lo dejamos solamente en un plano personal. Lo que yo hago está bien o está mal hecho. Por eso te decía, atenta contra la ética o no. Se nos olvida que el pecado es atentar contra nuestro Creador. Entonces, allí es donde muchas veces nosotros fallamos. Fallamos a hacerle entender a los niños que no están haciendo algo malo porque la sociedad lo ve malo. Están haciendo algo malo que está ofendiendo a quien le dio la vida, a quien ya murió por ellos. Mejor dicho, no les estamos enseñando a amar a Dios, ¿cierto? Falta de amor. Para lo que tú mencionas entonces de la penitencia, voy a ponértelo en un ejemplo muy humano, ¿cierto? Para los que son juristas, abogados, es muy normal que cuando llevan a juicio a alguien, esta persona recibe una sentencia, ¿cierto? En ese caso es nuestra penitencia. Solamente en el momento que el reo cumple la sentencia, en ese momento ya no tiene culpa, ¿cierto? Ya es liberado. Pasa lo mismo con el sacramento de la reconciliación. ¿De qué vale tú llegar a la confesión, decirle al Padre todo lo que has hecho mal, si no quieres cumplir con lo que el Padre te está pidiendo, que muchas veces es una simple Ave María, otras veces puede ser leer un pasaje de la Escritura, otras veces puede ser algo pues, un poco más elaborado. Pero en todo caso, la pena es ínfima versus la justicia humana. Y la diferencia entre la justicia divina y la justicia humana es que la justicia divina, por más mal que hayas hecho, si tú te arrepientes y pides perdón, te exonera, te libera. La justicia humana te condena. Entonces, mira la diferencia. Y cuando a uno se le olvida cumplir esa penitencia, es como si tú no hubieras ido al sacramento de la reconciliación, porque no estás cumpliendo con lo que Dios está pidiendo para que recibas ese perdón. En algún momento en Dakota del Norte, yo fui a dar este testimonio, el sacerdote de la parroquia lastimosamente no me dejó dar el testimonio, tal vez por mi mal inglés, pero cuando yo le estaba mencionando todo mi testimonio, él pensó que Dios no me estaba perdonando los pecados porque él era así. O sea, es como que me hubiera entendido que el sacramento de la reconciliación es demasiado exigente. No, antes por el contrario, es demasiado sencillo y para tú acudir a la reconciliación, cumples con unos pasitos que son súper simples y adquieres la reconciliación con Dios. Entonces, esta parte a veces causa un poco de polémica con algunos sacerdotes con los que he hablado, porque no me he dado a entender que la teología del sacramento de la reconciliación es teología y hay que cumplirla. Si tú no la cumples, pues no estás rompiendo con la teología, estás haciendo algo amañado a lo que tú consideras y ahí es donde se rompe con el sacramento de la reconciliación. Esto lo he entendido meditando todo lo que el Señor me mostró acerca de cómo se debe pedir el perdón, ¿cierto?
Entonces, hoy en día, todo el Señor nos pide a todos nosotros, volvamos otra vez a entender el sacramento de la reconciliación, pidámosle perdón, arrepentidos, habiendo hecho un examen de conciencia, divulgando los pecados, cumpliendo la penitencia, y por último, porque ya hemos mencionado 4, falta 1, el propósito de la enmienda. El propósito de la enmienda es lo malo que yo hice, ¿cómo lo voy a corregir? Mi director espiritual me puso un ejemplo en algún momento con el cual yo entendí muy bien el sacramento de la reconciliación. Este ejemplo es demasiado coloquial y espero que todos lo entiendan. Hay 2 niños jugando pelota en la calle, ¿cierto? Están jugando y uno de ellos le da muy fuerte al balón y ese balón rompe el cristal de la ventana del vecino. El niño sabe que hizo algo malo, rompió la ventana del vecino, quiere recuperar su balón. Entonces, hizo algo malo, rompió la ventana, ese es el pecado. Quiere recuperar el balón, quiere recuperar la gracia de Dios, quiere, ¿cierto? Quiere volver a estar alegre, contento, jugando. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir hasta donde el vecino. Entonces, él llega hasta donde el vecino, es decir, yo voy hasta donde el sacerdote, le toco al vecino y le digo, vecino, perdóneme porque rompí su ventana, le estoy confesando el pecado, ¿cierto? El vecino le dice, claro que sí, yo te perdono, no hay problema. Bien, vamos muy bien, ¿cierto? En el sacramento de la confesión. Entonces el niño le dice, ¿me puedes dar de nuevo el balón? Y el vecino le dice, claro, págame la ventana. Y te devuelva el balón. Entonces la enmienda es pagar la ventana. Una vez paga la ventana, te devuelvo el balón. Entonces esa enmienda es empezar a enmendar los pecados o las situaciones de pecado que tú has cometido en tu vida. ¿Cómo resarcir el daño? Si yo hablé mal de alguien, ¿cómo resarcir eso? Si yo le robé a alguien, ¿cómo resarcir esto? Si yo me enojé con alguien, hice pasar mal a alguien, forniqué con alguien, hice esto con alguien, ¿cómo hago el resarcimiento de esos pecados? Eso es el propósito de la enmienda. Entonces es importante también llegar a esa enmienda en la vida de quien está en el camino de santidad, ¿cierto? La enmienda que me ha enseñado el Señor es la enmienda económica. ¿Por qué la enmienda económica? Porque duele. A veces uno la enmienda la hace, bueno, le doy, no sé, un poco de comida a un pobre, o no sé, voy a visitar a alguien que está muy enfermo, pero eso te cuesta tiempo. Cuando te cuesta dinero, cuesta más. Entonces el Señor me ha hablado mucho de eso. ¿Cómo hace uno entonces la enmienda? Tú tienes un grupo, que ayuden económicamente al grupo, ayuden económicamente a la iglesia. O sea, la iglesia está necesitada. O sea, Dios no necesita de tu dinero, pero con tu dinero puede hacer muchas cosas. Entonces, esa enmienda económica, el Señor sí me la ha puesto de manifiesto. Importante. Entonces, digamos que hasta ahí llega esta segunda parte del testimonio, pues como del infierno. Vuelvo y recapitulo. Yo vi cada uno de mis pecados que había cometido, vi cómo por esos pecados había perdido lo que me gané en el cielo, la felicidad, la alegría, y esos pecados fue producto de mis malas confesiones y también porque el Señor me los quería mostrar, porque el Señor quería mostrar, dar este mensaje a través de mí, ¿cierto? Porque pues, por algo no estoy muerto, por algo no estoy muerto, estaba haciendo su voluntad. Termino ahí, el Señor ya me saca del infierno y yo llego a un sitio, si al principio era totalmente iluminado, este era oscuro.
Y yo en este sitio empecé a ver unas llamitas, como cuando uno enciende una estufa de gas, que salen unas llamitas azules. Yo empecé a ver cómo se encendían unas llamitas bailarinas, pero eran por montones, eran muchas llamitas. Yo le pregunté al Señor, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y él me dijo, esas llamitas son almas de niños puros que están orando por ti. Y eran muchos. Y todo eso lo corroboré con el tiempo porque fueron muchos los niños de mi comunidad. En mi comunidad hay 80 y casi 90 niños que estuvieron orando por mí. Mi testimonio lo llevaron a... Hay una comunidad de niños que fue una orden que Juan Pablo II solicitó que crearan. No recuerdo muy bien la historia de ellos, pero es como hacen la consagración de los niños al corazón de Jesús por María. No recuerdo, la Armada Blanca, creo que se llama. Pero viene del Padre Pío, ¿no? Del Padre Pío. Sí, del Padre Pío. Y ellos también estuvieron orando por mí. Entonces, acá me di cuenta que lo que el Señor me estaba mostrando era totalmente cierto. Entonces yo estaba muy extasiado porque veía a estos niños danzar, ¿cierto? Y hubo un momento donde estos niños, estas almitas, se dispersaron. Haz de cuenta que colocaron una bomba en medio de todas esas llamitas, como si hubiera explotado, esas llamitas se dispersaron. Yo le pregunté al Señor, ¿qué pasó? Porque yo estaba muy feliz viendo esas llamitas danzar. Él me dijo, si los niños no cuidamos su vocación a la santidad, en la medida que crezcan, se perderán. Si no cuidamos la vocación de la santidad de los niños, se pierden en la medida que crezcan. Entonces, para mí eso fue muy revelador porque obviamente estoy en una comunidad en donde hay demasiados niños. Tengo 4 hijas, soy abierto a la vida. Entonces, para mí eso pues, fue algo muy lindo de escuchar. Y algo que también el Señor me puso en el corazón es que no era una misión solamente para mí, es para cada uno de nosotros. En la calidad de lo que estemos, es decir, en la calidad de padres, en la calidad de tíos, en la calidad de hermanos, de primos, de abuelos, de docentes, de catequistas, como lo mencionabas ahora, en la calidad de vecinos o en la calidad de transeúntes. Nosotros tenemos que ayudar a la vocación de la santidad de los niños. Porque el Señor se apoya mucho en la oración de ellos. Es una oración demasiado potente, demasiado. Yo recuerdo la única pregunta que le hice yo a Dios alrededor de la oración de los niños, la potencia de la oración. Él me decía, si los niños todos se unieran en oración, yo ya hubiera acabado con el COVID. Todos. Si todos los niños del mundo se unieran en oración para pedir por el fin del COVID, yo ya lo hubiera hecho. O sea, es una oración demasiado fuerte. Y él me hacía entender cómo esta oración no tiene, por decirlo así, obstáculos para llegar al cielo. Los niños son nosotros le decimos de mecha corta, es decir, para decir que son como de cosas muy rápidas. Rápido, exacto. Los niños cuando oran, puede que su oración dure 1 segundo, pero es un segundo tan intenso y tan sincero, tan honesto, tan puro, que llega directamente a Dios. Los niños cuando le dicen a Dios, oro por la conversión de los pecadores, ellos no se lo dicen porque les salen las palabras, ellos se lo dicen porque lo están pidiendo. Muchas veces nosotros los adultos somos lo contrario, lo decimos muy probablemente porque nos sale, porque ya estamos acostumbrados a la oración, a pedirlo. Nos distraemos, ¿cierto? Nos distraemos porque
tengo una reunión, entonces estoy pensando en la reunión de trabajo, nos distraemos porque vamos haciendo la oración en el carro, entonces vamos conduciendo, nos distraemos porque estamos preparando la comida y nos distraemos porque se nos va a quemar algo en la estufa. Entonces nuestra oración suele tener muchos obstáculos de distracción. Los niños no. Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros ayudemos a potenciar la vocación a la santidad de los niños. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo potenciamos la vocación a la santidad de los niños? Bueno, primero, el ejemplo. El ejemplo de los padres lo van a seguir los hijos. Si ven un padre que está constantemente yendo a Eucaristía, que constantemente ora, que constantemente frecuenta los sacramentos, son niños que van a hacer lo mismo, porque ese va a ser su común. ¿Cómo potenciar la vocación a la santidad? Con la corrección. Hoy en día, nuestros niños están en un ambiente muy permisivo, demasiado laxo, demasiado libre. No les podemos decir que nada está mal, sino que los tenemos que llevar a reflexionar de otra manera. Eso es lo que dicen muchas corrientes de enseñanza. Realmente, si nosotros nos ponemos a entender los mandamientos están redactados en una forma prohibitiva, con el no, es decir, con la corrección. A nosotros los mandamientos no nos dicen procura conservarle la vida a los demás, para decir no matar en términos propositivos. Nos dice no matar. A los niños también hay que corregirlos. No hagas esto, no estoy de acuerdo con esto, cambia. Esa es la forma de corregir. Algunos tendrán otras formas. Yo tengo mis formas muy culturales de corrección. Sé que mandarlos a la habitación, corregirlos de alguna manera, acudir al regaño. No sé si allá, ¿cómo se le dice a regañar? Alzarle las voces. Sí, igual, regañar. O sea, es válido. Muchas ocasiones, y lo digo por cómo me criaron a mí, por cómo criaron a mis abuelos. O sea, nuestros abuelos, nuestros antepasados tenían temor de Dios porque les hablaban del infierno. No les pintaban pajaritos, no, les decían, si haces esto te puedes condenar. Acá lo que estás haciendo, con esto que estás haciendo, le estás dando gusto al demonio. Hablarles del infierno a nuestros hijos, que existe, que hay niños condenados. Así es en sí. Entonces, ¿A ti te tocó ver algún niño en el infierno, Jorge? ¿Te tocó no, ver? Gaby, como dije, yo solamente estoy con mi pecado, no vi a nadie más, ¿cierto? Pero sí sé que hay niños condenados. Sí, claro, sí. Que los han visto en revelaciones privadas. Sí, y fíjate que, bueno, sí, fíjate que hay papás que no les gusta tocar este tema del infierno con los niños, porque ellos creen que se les van a asustar, que se van a traumar, que les va a tocar llevarlos con el psicólogo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ese es un error garrafal, porque por eso tantas almas, como nos lo dice la revelación de la Virgen en Fátima, que es una revelación aprobada por la Iglesia, tantas almas en este tiempo se están yendo al infierno, precisamente, ¿no? Por falta de evangelización, por falta de conocimiento y pues porque ya no hay temor de Dios, o sea, ya no hay temor a ofenderlo, ¿verdad, Jorge? Entonces yo había escuchado de tu testimonio, pues de que tú regresas a la salud del cuerpo, obviamente también Dios te da la oportunidad de regresar a la salud del alma por la intercesión de una niña, ¿es cierto eso? Sí, así es, Gaby, fue algo muy lindo porque después de él mostrarme todo esto que pasó con las llamitas y aclararme muchas cosas, él me llevó como una especie de jardín. Y en ese jardín había un columpio y había una niña que nosotros aquí en Colombia le decimos niños Michelin, porque son tan gorditos que se les hacen los pliegues de la figura de Michelin. Entonces yo la veía y yo era extasiado porque era una niña hermosa, era de rizos
muy pelo doradito, muy linda, o sea, era una niña de Hollywood, así, pero yo no la veía, no le veía la cara, o sea, yo solamente la veía la parte de la espalda. Ok. Ella estaba columpiándose, pero yo estaba feliz viendo a esa niña columpiarse. Yo le pregunté al Señor quién era, porque quería saber si era una de mis hijas. El Señor no quiso decir quién era, pero me dijo que de todas las almas que estaban ahí reunidas, ella era una de esas que estaba destinada a la santidad desde chiquita. Y esa niña, pues yo viéndola columpiarse, llegó un momento donde me estiró la mano así como estaba haciendo yo le di la mano e inmediatamente fue cuando ya empecé a despertar. Yo desperté aproximadamente el 17 o algo así de julio, empecé a despertar, pero entraba, me ponían en coma, estaba intubado todavía. Entonces a partir de ahí ya empecé otra vez a mejorar. Y bueno, quiero terminar, voy a tratar aquí rápidamente de contarte y de ejemplificarte con un audio la potencia de la oración de los niños. De aquí, vamos a ver si lo escuchas. Ok. Porque eso es un audio de mi hija. Ok. Este audio es en el momento más crítico que yo estaba, donde le habían dicho a mi esposa que yo no tenía muchas esperanzas de vida, ya estaba, me habían sucedido varias cosas, tuve falla pulmonar, de renal, cardíaca, y tenía una condición, tuve 2 bacterias que estaba al borde de la muerte, entonces si me sacaban de la UCI era probable que no volviera a entrar otra vez a la UCI por lo delicado que estaba. Y en ese momento mi hija, desde el WhatsApp web del computador de mi esposa, le envió a mi esposa un audio. Y ese audio es el siguiente. Vamos a ver aquí si lo logras escuchar. ¿Lo escuchas? Sí. Espérame que por acá me gusta mucho el principio porque el principio es súper diciente. Acá es. Son 16 minutos, por cierto. Okay. Así, era 16 minutos cantándole alabanzas a Dios, porque curó a mi papá. Es decir, lo dijo en tiempo pasado. Le daba gracias porque curó a mi papá. Y eso es fe. Eso es escuchar la voz de Dios. Ella ya sabía que Dios me había curado. Y yo en ese momento, era el momento, digamos que el pináculo de la crisis mía, la epicrisis, ¿cierto? Estaba en el momento más difícil. Exacto. Entonces, mi hija le manda este audio. Suceden varias cosas a mi hija, a mi esposa, que creo que Dios también se vale de esa fe para darme otra vez la vida. Entonces, he ahí por qué cuidar la vocación a la santidad de los niños, por qué ayudarlos, por qué esa oración es la que Dios necesita en estos tiempos de crisis. La unidad de la iglesia, el fin del aborto, el fin de la eutanasia, el fin de la guerra,
Eso es lo que el Señor está esperando, que nosotros le digamos a nuestros hijos que empiecen a pedirle a Dios para que Él empiece a hacer todo. Sí. Entonces, Gaby, ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio. Es algo corto, pero muy diciente. Creo que el mensaje es más importante que quien te lo está diciendo. Y el Señor se vale de un hombre pecador para contar esto al mundo entero. Bendito sea Dios y gloria a Dios y gracias a Dios porque te regresó la salud y te regresó con un mensaje para toda la humanidad, para que pues entremos en ese camino de conversión. Aún los que nos creemos que estamos ya practicando, tenemos mucho que todavía que convertirnos y pedirle a Dios el temor de Dios para no ofenderlo. Jorge, muchísimas gracias a nombre del apostolado, del canal, a nombre de todos los católicos que te van a oír, porque pues digo, este es oro molido, esto nos sirve mucho a nosotros para seguir en el camino de Dios y buscar la salvación. Pues un saludo para tu esposa, para tus hijas, que Dios los bendiga siempre, que Dios los proteja siempre de todo mal y que Dios nos permita llegar un día al cielo a todos, ¿verdad? Así es, Gaby. Dios te escuche y todos a trabajar en esa santidad. Primero Dios, que así será. Jorge, Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, me despido con algo que me ha dicho nuestro director siempre, que lo mejor que uno le puede desear a alguien es que Dios esté con uno, entonces el Señor esté con ustedes. Amén, que así sea igualmente, Jorge. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones. Bye.